Muy buen día, jóvenes. Mucho gusto. Vamos a ilustrar el día de hoy la práctica número 4. La práctica número 4 lleva por título Características generales de los carbohidratos en su parte A. En química orgánica ustedes deben de recordar que el aspecto importante de carbohidratos o hidratos de carbono es un grupo general de compuestos orgánicos que tienen precisamente esos dos elementos, carbono e hidrógeno en proporciones que les van a dar distintas propiedades o características. Los grupos más importantes de compuestos de carbohidratos son los siguientes. Los alcanos, que también llamamos compuestos saturados. Los alquenos y alquinos, que también se denominan insaturados. Eso de acuerdo al concepto desarrollado teóricamente de insaturación. Y los compuestos aromáticos, pues cuya característica no solamente es por el aspecto de sensación del olor, sino porque cumplen determinadas condiciones como resonancia y comportamiento químico específico. Muy bien. La práctica se centra en determinar cómo se comportan estas sustancias en reacciones químicas específicas. Entonces, tenemos los tres compuestos saturados o alcanos, insaturados y aromáticos en tres reacciones específicas. La halogenación. El caso de la halogenación se va a llevar a cabo con yodo. Entonces, el yodo es un halógeno, valga la repetición del término, cuyo principal aspecto es incidir directamente donde se encuentran los enlaces pi. Y entonces eso ya nosotros los traducimos a una reacción específica. Segunda reacción, o test de oxidación de Bayer, así se le llama cuando yo oxido una sustancia con permanganato de potasio. Recuérdense ustedes que el permanganato de potasio es una sustancia fuertemente oxidante y entonces nosotros vamos a tener la adición de permanganato a cada una de estas tres carbohidratos y vamos a ver si existe o no reacción, al igual que con el yodo. Y la última prueba es la prueba de sulfonación. La sulfonación se hace con ácido sulfúrico concentrado. La sulfonación tiene un mecanismo, al igual que las reacciones anteriores específicos, y esta reacción pues, se va a manifestar con uno, dos o con todos los compuestos. De tal manera que, dependiendo de la reacción de cada una de estas tres pruebas con los carbohidratos específicos, me va a dar a mí muchas características propias de los carbohidratos. Es importante que se recuerden ustedes que existen manifestaciones de las reacciones. La manifestación más común de una reacción química es un cambio de color, ¿verdad? Ya sea que aparezca un color nuevo o se haya decoloración, eso es una manifestación energética. También que haya formación de gas o pues un burbujeo, ¿verdad? Esa es una manifestación de una reacción química, ¿sí? Y algo que no se va a poder ver visualmente, valga el término, pero que sí se puede percibir, es un aumento o disminución de temperatura. Eso también es una manifestación, se le denomina una manifestación energética derivada de una variación en una reacción química, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, pues vamos a ver que la mayoría de las reacciones donde corresponda van a ser manifestaciones visuales, ¿verdad? No vamos a poder determinar, repito, las variaciones de temperatura por aumento o disminución de esto. Entonces, procedemos a la elaboración de la práctica. Bien, vamos a pasar entonces al procedimiento específico de la práctica. En este caso, tenemos 9 tubos de ensayo previamente rotulados con 3 tubos que van a contener compuesto alcano o saturado, 3 tubos que van a contener compuestos que tienen alquinos y alquenos insaturados y compuesto aromático, ¿verdad? Estas son familias,
aunque escogimos un único compuesto, por ejemplo hexano, la reacción es característica para todos los alcanos. Entonces, pues en realidad por eso se tratan en forma general, por eso la práctica es características generales: alcano, insaturados, aromáticos. Le vamos a agregar a cada uno de estos tubos aproximadamente 1 mililitro. Esta práctica no es una práctica cuantitativa, es decir, donde sea crítica la medición exacta del volumen. Es relativamente exacta, ¿verdad? Vamos a tener pipetas simples para hacer esa medición, pero no es el interés específico el determinar una cantidad, sino solamente ver el comportamiento. Por eso es una práctica cualitativa. Entonces tenemos, en este caso, sí, previamente rotulado también y transvasado, el alcano, el insaturado y el aromático. Muy bien. En este caso, entonces, se van a transvasar 1 mililitro a cada uno de los tubos por separado, obviamente, ¿verdad? De acuerdo al procedimiento. Y luego tenemos el yodo, el yoduro de potasio, es una solución. También tenemos el permanganato de potasio. Ustedes recordarán que el permanganato, de nuevo, eso lo van a ver un poquito más de cerca, ¿sí? Tiene una leve coloración, no, una intensa coloración violeta, ¿verdad? Sí, es característico el permanganato. Y el ácido sulfúrico, el cual es incoloro. Algo importante, ustedes se preguntarán por qué estos dos recipientes están cubiertos. Lo que sucede es que, por ejemplo, en el caso del alcano, es muy probable que sea volátil, ¿sí? Que se evapore fácilmente. Y entonces, para evitar y mantenerlo contenido hasta cierto punto, utilizamos ese recubrimiento. Y por otro lado, también tenemos el aromático, pues como su nombre lo indica, puede ser que tenga exposición, emanación de olores. Por lo tanto, pues es recomendable tenerlo así. Muy bien, grupo. Entonces, vamos a agregar saturado a cada uno de estos 3 tubos de ensayo. Para eso vamos a proceder con una pipeta simple. ¿De acuerdo? Muy bien. 1 mililitro. 2 mililitros. 3 mililitros. Dejamos esto por acá, cuidando previamente que no tenga residuos del compuesto saturado alcano, pues para que no haya exposición ahí de material. Muy bien, luego nos tocan los insaturados. Venimos acá, 1 mililitro. Ustedes dirán, ¿cómo hará el profesor para saber qué es 1 mililitro o más o menos? Recuérdense ustedes que estas pipetas vienen calibradas, su escala de medición está en el cuerpo de la pipeta, y pues por eso podemos determinar el valor bastante aproximado. Y por último tenemos el aromático, ¿verdad? Entonces ese está colocado acá en medio. Lo mismo, vamos a hacer una medición de 1 mililitro por cada tubo de ensayo, ¿verdad? No se van a confundir, ¿verdad? Y decir, lo mezcló con el insaturado, el alquino, no, fueron tubos diferentes. Muy bien, dejamos esto por acá. Si tuvieran ustedes la oportunidad de llevar a cabo este proceso, notarían que en la aplicación del aromático, pues básicamente se percibe ese aroma, ¿verdad? Sí, se percibe un aroma muy parecido a almendras.
Esa es la característica básica del compuesto aromático que estamos utilizando. Entonces eso ya les va a dar mucha información para la elaboración de su informe. Bien, entonces necesito hacer la comparación de saturado, insaturado y aromático con cada uno de los 3 test de reacción. Entonces miren, voy a tener saturado, insaturado y aromático. ¿Sí? Le vamos a aplicar yodo. Luego voy a tener saturado, insaturado, aromático, permanganato. Y por último, vamos a tener saturado, insaturado y aromático con sulfonación, ¿verdad? Y entonces ese es el proceso de la práctica, ¿verdad? Hacer una comparación de los procedimientos y de las manifestaciones de las reacciones que se van a llevar a cabo, ¿verdad? Entonces, repito, formación de gas, generación o formación de gas, variación en la coloración, un cambio de color, incluso una turbiedad también es una manifestación de reacción, y aumento o disminución de temperatura, el cual, si en dado caso se presenta, vamos a tener aquí un termómetro para aproximarnos a la medición, ¿verdad? Pero no va a ser necesario, me parece, en esta práctica. Muy bien. Entonces, vamos con la primera prueba. Halogenación. A cada uno de estos 3 tubos, dice la práctica que se le va a agregar 3 o 4 gotitas, 5, no hay problema, de yodo elemental en yoduro de potasio. Es una solución, miren. En términos comerciales, normalmente a esto también se le conoce como Lugol. Entonces ahora tenemos pequeñas micropipetas tipo gotero y dejamos caer 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Debería, entonces, ustedes saben que aquí en la práctica, pues lo importante es el tiempo de residencia. Vamos a dejar unos minutitos ahí para que esto reaccione, pero esencialmente, si va a existir la reacción, esta debería manifestarse bastante rápido. Entonces, solo un poco de precaución con los reactivos, ya que el yodo es relativamente oxidante, aunque el más oxidante es el permanganato. Repito, recuérdense que la coloración propia del permanganato es un color lila intenso, morado si quieren, característico de este compuesto. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Retornamos lo más posible del permanganato y el último test, la sulfonación con ácido sulfúrico, grado reactivo concentrado, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. El ácido sulfúrico, ustedes recuerdan que es bastante fuerte y bastante corrosivo. Tenemos todas las precauciones del caso. Después todo esto se enjuaga con agua y bicarbonato. Muy bien, jóvenes. Entonces, tenemos nuestros 3 compuestos con los 3 reactivos. Entonces, ya saben ustedes, hay que agitar los tubos de ensayo. Para eso utilizamos la técnica del batidito, ¿sí? Nos aseguramos que hay una perfecta mezcla.
entre los componentes y observamos. Hay algo interesante también que vamos a tratar de ver en la realización de la práctica. Como la mayoría de compuestos que estamos usando son orgánicos, pues aplica mucho el concepto de la polaridad. Los compuestos orgánicos son apolares y muchas de las soluciones que nosotros estamos utilizando son soluciones acuosas, son polares. Entonces recuerden ustedes el concepto de polar y apolar, qué tipo de mezcla genera, ¿verdad? Pero la interfase, la superficie de contacto es la suficiente para llevar a cabo la manifestación de reacción, ¿verdad? Muy bien. Excelente, vamos a dar un par de minutos de tiempo de residencia y después ya vemos los resultados de la práctica. Entonces, ya para la conclusión de la práctica, vamos a revisar cada tubo de ensayo y establecer qué comportamiento tuvo. Si es que es perceptible la reacción química, entonces procederemos con la primera reacción, halogenación por medio de yodo. Entonces, para eso hacemos una ligera comparación. Ustedes observarán que se ha coloreado a en un tono rosado lila, ¿verdad? Sí, esa es la presencia del yodo. Pero para que el yodo se vea como una reacción importante, tiene que haberse decolorado. Entonces lo único aquí fue que separamos el yodo del yoduro de potasio. El yodo normal en yoduro de potasio es color café, miren, es este. Pero lo único que hicimos fue separar el yodo del yoduro de potasio. No fue una reacción como tal, más bien fue pues una especie de separación por la presencia del alcano. Entonces no podemos considerarla una reacción del todo, ¿sí? Muy bien, aunque sí hubo ligera variación. Luego tenemos en insaturado. Yo no sé si logran ver ustedes que la coloración es ligeramente menor. No es solo por la concentración, sino porque sí hubo una variación en la forma del yodo. Entonces la coloración es más tenue acá que en el reactivo original. Y entonces decimos que hubo una leve decoloración. Este es saturado, alcano, ¿se recuerdan? Un leve color lila. Y este es insaturado, disminuyó la intensidad de la coloración. Y por último tenemos el aromático. Estoy colocando mi bata como un fondo blanco para que se haga la comparación, ¿verdad? Es más fácil visualizarla así. Aquí pues tampoco hubo una gran variación, aunque si ustedes colocan los tres tubos, entonces van a notar los cambios, ¿verdad?, en cada uno de ellos. El primero, lila por el yodo, el segundo, ligeramente más claro, y en el tercero casi no hubo variación. De hecho, no hubo variación, ¿verdad? Y esa es la comparación que ustedes tienen que discutir en su informe. Muy bien. Saturado, alcano. Ahora vamos con el test de oxidación de Bayer. Recordemos que el permanganato es de un color lila intenso, violeta o morado si gusta, que se puede percibir ligeramente acá. Luego, entonces la comparación es 1 por 1, los tubos. ¿Se notará una variación importante? Personalmente no, ¿verdad? No se ve una variación en el permanganato. Este es saturado, alcano. ¿Sí? ¿Notan alguna variación con el alqueno? Entonces hay una ligera variación de la coloración hacia el café. Entonces esa es la observación que estamos buscando,
variación hacia el café. Y aromático, tampoco hay variación, ¿verdad? Entonces, en este caso, nuevamente, tenemos la comparación de los tres tubos: saturado, alqueno o insaturado y aromático. Entonces, ¿dónde se ve una variación más notable, verdad? De acuerdo a nuestros procedimientos y conceptos de química orgánica. Muy bien. Y procedemos con la última comparación. Recuerden, saturado con ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, ¿sí?, tiene esta característica, esta coloración, y esta es la reacción con saturado. Entonces, básicamente no notamos una variación importante, ¿sí? Muy bien. ¿Qué pasa con el insaturado? Entonces, recuerden ustedes que el ácido sulfúrico es un ácido que deshidrata a los compuestos, y entonces aquí hay una manifestación, vean, ¿sí? De hecho, a esta manifestación es interesante, se le llama calcinación, ¿verdad? O carbonización, porque logra separar el agua de los compuestos orgánicos. Y entonces, básicamente, lo único que queda es carbono, que es de una coloración oscura. Muy bien, sí hubo reacción. Y luego tenemos con el aromático. Esta tal vez es la manifestación un poco más difícil de observar. No sé si se logra ver a través de del video. Una turbiedad, así se le llama, ¿verdad? Como que se puso sucio, opaco. De todos modos, vamos a comparar los tres tubos para que ustedes noten la reacción y manifestación de cada uno de ellos. Muy bien, grupo. Entonces, primer tubo de ensayo de derecha a izquierda para ustedes es saturado, casi no hay manifestación. Segundo tubo de ensayo, el de en medio, entonces hay ligera coloración oscura. Y tercer tubo de ensayo, ¿sí?, el de la izquierda para ustedes, entonces aromático, hay una leve turbiedad, pero sí hay manifestación de reacción. Muy bien, grupo. En conclusión, los alcanos saturados tienen un comportamiento específico con estas tres pruebas, estos tres test. Y entonces nosotros establecemos un comportamiento general a partir de estas reacciones. Los insaturados también tienen un comportamiento diferente a los saturados. Y los aromáticos hacen lo propio, ¿verdad? Tienen una manifestación química reactiva diferente para cada uno de los tres test propuestos. Entonces, por favor, completan su tabla de acuerdo al instructivo, elaboran sus resultados y construyen su conclusión. Esto es lo que teníamos para mostrarles en la práctica número 4. Gracias. Buen día.